Eran las 5:12 p.m., hora local, cuando apareció el primer eco fantasma en el radar. Alta altitud, rápido, predecible. Para la tripulación del Su-34 ruso que viraba al oeste de la línea del frente, el cielo parecía vacío. Aire limpio, nubes delgadas, una patrulla de combate rutinaria deslizándose hacia un corredor de lanzamiento que ya habían usado antes. El navegante repasaba las coordenadas con la calma repetitiva de la costumbre. El piloto ajustó ligeramente la potencia, manteniendo la aeronave justo por debajo de la altura de formación de estelas. Otra misión de ataque, otro riesgo calculado. Debajo de ellos, a 120 kilómetros de distancia, algo ya los había visto. La batería ucraniana de defensa aérea no se había movido en 6 horas. Motores fríos, radar en silencio, redes de camuflaje tensadas sobre lanzadores y vehículos de apoyo. Desde el aire parecían maquinaria agrícola abandonada. Pero dentro del módulo de control, las pantallas estaban vivas con datos pasivos. Señales interceptadas de sistemas de alerta temprana aerotransportados, información transmitida por redes cifradas, una imagen formándose sin una sola emisión activa. El objetivo era estable. Altitud, 11.800 metros. Velocidad, 870 kilómetros por hora. Rumbo oeste-suroeste. El comandante de la batería se inclinó hacia la pantalla, sin emoción en el rostro, solo cálculo. No necesitaba preguntar la distancia. El sistema ya estaba resolviendo la geometría. El piloto del Su-34 miró su radar. Limpio. Ninguna amenaza marcada. El receptor de alerta permanecía en silencio, sin picos, sin señales de seguimiento, sin iluminación. Los pods de guerra electrónica zumbaban suavemente, ejecutando patrones defensivos programados. Se sentía controlado, familiar. Lo que no sabía era que llevaba 7 minutos siendo seguido. La batería ucraniana esperaba un momento específico, no el máximo alcance, no la primera detección. Esperaban el compromiso. Cuando el bombardero cruzara cierta línea invisible en el cielo, ya no podría girar sin sacrificar su misión. Esa línea se acercaba. Dentro del módulo de control, un temporizador avanzaba en silencio. La confianza del seguimiento pasivo aumentaba. Los algoritmos predecían la posición futura con precisión de decenas de metros. Viento, velocidad, altitud, posibles maniobras. El comandante pronunció una sola palabra. En espera. La antena del radar se elevó, pero permaneció fría. Las tripulaciones de lanzamiento ajustaron su postura. Un soldado se secó el sudor del guante, aunque el aire adentro era fresco. Todos entendían el precio. En el momento en que activaran el radar, se delatarían. Ante las aeronaves, ante los satélites, ante las unidades de inteligencia electrónica, ante la artillería de contrabatería. El piloto del Su-34 descendió ligeramente para optimizar su envolvente de armas. Un ajuste menor, rutinario. El navegante anunció las coordenadas actualizadas para sus municiones planeadoras. Ventana de lanzamiento en 5 minutos. Abajo, la línea invisible fue cruzada. Activar. El radar estalló en vida. Durante 2.3 segundos, un potente haz cortó el cielo, fijando la posición del bombardero. Datos inundaron la pantalla. Distancia confirmada. Velocidad confirmada. Solución en formación. En la cabina rusa, la calma se desintegró instantáneamente. El receptor de alerta gritó: pico, alta frecuencia, bloqueo. El piloto reaccionó por instinto, virando bruscamente a la izquierda mientras desplegaba la primera nube de chaff. Finas tiras metálicas se dispersaron detrás del avión, creando una falsa nube de reflejos. Las manos del navegante se movían más rápido ahora, revisando sistemas defensivos. Indicador direccional parpadeando. Suroeste. El comandante ucraniano no perdió tiempo. Lanzar uno. Un misil interceptor se encendió, elevándose en una columna de fuego que rompió el silencio del campo.
En segundos, era una estela blanca ascendiendo hacia la atmósfera baja, guiada por actualizaciones continuas del radar. El piloto del Su-34 vio la estela. No dudó. Lanzamiento de misil. Romper. La aeronave rodó agresivamente, descendiendo y acelerando al mismo tiempo. Contramedidas en ráfagas rítmicas. Interferencia electrónica al máximo, inundando el espectro con ruido. El operador de radar ucraniano observó cómo fluctuaba la señal. Interferencia efectiva, pero incompleta. El misil corrigió su curso en pleno vuelo, distancia reduciéndose rápidamente. 25 kilómetros, 20, 15. En la cabina, la altitud cayó bruscamente. El piloto forzó una espiral descendente, intentando romper la trayectoria predictiva del interceptor. El navegante cantaba números que sonaban abstractos y urgentes a la vez. 10 kilómetros. En la mandíbula del comandante ucraniano se tensó levemente. Un solo misil nunca era garantía. Era un juego de probabilidades. 5 kilómetros. El avión ruso lanzó bengalas, aunque el interceptor era guiado por radar. Instinto sobrepuesto al entrenamiento. 3 kilómetros. A 1800 metros se activó la espola de proximidad. La explosión detonó detrás del estabilizador izquierdo del bombardero. Una onda de choque violenta recorrió la sección de tala. Luces de advertencia inundaron las pantallas de la cabina. La aeronave se sacudió violentamente, pero no se desintegró. El Su-34 se estabilizó, apenas. La presión hidráulica cayó en un sistema. Una advertencia de incendio menor parpadeada. El piloto forzó la nariz a nivel, respirando con fuerza pero control. Estaban dañados, pero seguían en el aire. Dentro del módulo ucraniano, el silencio se prolongó medio segundo de más. Derribo no confirmado, dijo el operador. El objetivo descendía ahora, errático, pero en movimiento. El comandante sabía lo que significaba. El bombardero aún podía liberar sus armas. Peor aún, la emisión del radar había durado más de lo ideal. Las unidades de inteligencia electrónica del otro lado ya estarían triangulando su posición. El tiempo se había reducido. La tripulación rusa, sacudida pero viva, tomó una decisión rápida. Abortaban la misión. Regresar al este, sobrevivir primero. Pero sobrevivir implicaba suprimir la amenaza. En minutos, drones de reconocimiento rusos comenzarían a buscar el origen de la firma de radar. Las unidades de artillería prepararían coordenadas. Cohetes de largo alcance podrían llegar en menos de 5 minutos. La batería ucraniana tenía quizá 3. El comandante enfrentó el dilema sin decirlo en voz alta. Disparar de nuevo y garantizar la detección. O contenerse y arriesgar que el bombardero recuperara control. En la pantalla, el Su-34 intentaba nivelar altitud. La geometría cambiaba. El comandante tomó su decisión. Readquirir, preparar segundo lanzamiento. El radar volvió a rugir, más intenso esta vez. En el cielo, ambos bandos lo entendieron. Ya no era rutina, era compromiso. El segundo pulso de radar cortó el cielo como una cuchilla. Esta vez permaneció activo más tiempo, lo suficiente para eliminar cualquier duda. Dentro del Su-34 dañado, el receptor de alerta volvió a aullar. El piloto sintió la vibración en el pecho más que escucharla. No habían escapado. La amenaza seguía allí, persistente, calculando. La presión hidráulica seguía fluctuando. El estabilizador izquierdo respondía con lentitud. El avión quería desalinearse. El piloto lo mantenía firme con microcorrecciones constantes. Cada movimiento deliberado. Cada segundo costoso. Bloqueo confirmado, dijo el navegante. Ambos entendían lo que significaba. Otro misil venía en camino. Y si el radar estaba activo, los ucranianos aceptaban su propia exposición. Abajo, el comandante observaba cómo la solución convergía. El daño previo había reducido la capacidad de maniobra del avión. Sus giros eran más lentos, ahora, predecibles en su desesperación. Probabilidad de derribo aumentando, pero también la probabilidad de represalia. Una nueva señal apareció en la pantalla secundaria. Transmisión interceptada. Frecuencia táctica rusa. Breve, cifrada, pero reconocible. Pedían supresión. Lanzar 2. El segundo interceptor ascendió con furia.
El piloto ruso rompió a la derecha de inmediato, forzando un picado a alta velocidad. Otra 9 de chaff se desplegó detrás, altitud cayendo, velocidad aumentando. El interceptor ajustó, 20 kilómetros, 12, 10. Una nueva luz roja parpadeó en la cabina, sobrecalentamiento del motor. El avión sangraba rendimiento, 8 kilómetros, 5, 3. A 900 metros la espoleta se activó. La explosión desgarró el fuselaje. El motor derecho se desintegró en un destello de fuego. La estructura cedió bajo el estrés asimétrico. El avión rodó violentamente, perdiendo fragmentos que brillaron bajo el sol de la tarde. En la cabina ucraniana nadie se elevó. Observaron. El Su-34 se partió a 7000 metros. 2 figuras se separaron. 2 paracaídas se abrieron segundos después. Objetivo destruido. Pero no había alivio. En otra pantalla apareció una nueva amenaza. Múltiples lanzamientos detectados. Cohetes de largo alcance. Impacto estimado en 2 minutos. La respuesta rusa había comenzado. Desplazarse inmediatamente. Motores encendidos. Redes arrancadas. Lanzadores asegurados. Vehículos acelerando por rutas planificadas. El radar se apagó a mitad de rotación. Silencio. 90 segundos. 60. 40. Los primeros cohetes impactaron la posición original. Columnas de tierra y fuego. Ondas de choque arrasando el terreno. Pero el radar ya no estaba allí. Los vehículos ucranianos estaban a kilómetros de distancia. El enfrentamiento había durado menos de 8 minutos. 8 minutos. En ese tiempo, un bombardero había despegado con confianza, sido rastreado sin saberlo, sobrevivido a un primer misil, caído ante el segundo y desencadenado una cadena de detección y represalia que casi destruye a sus cazadores. Sin discursos, sin celebración, solo movimiento, porque ya no se trataba solo de aviones y misiles, se trataba de segundos de emisión, de quién podía revelarse lo suficiente para matar, pero no lo suficiente para morir. El cielo volvió a parecer vacío al caer la tarde, pero la invisibilidad no significaba seguridad, significaba que alguien, en algún lugar, esperaba el próximo momento exacto en que geometría, tiempo y decisión volvieran a alinearse, y cuando llegara, sería igual de rápido, no como caos, sino como cálculo.